recordemos que estamos analizando la unidad de relaciones, donde primero vimos pues, el tema de la herencia. Bueno, después de la herencia vimos las clases parametrizadas, vimos una serie de temas que nos van a llevar a la composición. Las clases parametrizadas, las colecciones genéricas, los iteradores. Antes de continuar con la composición, pues me gustaría saber si alguien tuviera alguna duda de clases parametrizadas, de iteradores, de colecciones genéricas, porque eso es necesario dominarlo, pues para poder entender el tema de la composición. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora el tema de composición. ¿Ahí ya están viendo las diapositivas? Sí. Ok. Bueno, como les había comentado en clase, no solamente la herencia es una relación importante en programación orientada a objetos, desde luego que está considerada uno de los pilares de la PO, pero también hay otras relaciones que son muy importantes, sobre todo la composición y la agregación. Estas relaciones las vamos a ocupar muchísimo el próximo semestre en estructuras de datos. Para poder modelar estructuras de datos es muy importante dominar el tema de la composición, puesto que en una estructura de datos nosotros tenemos un conjunto de datos, tenemos muchos datos, muchos nodos. Entonces vamos a formar objetos que adentro van a tener otros objetos. Entonces de eso se tratan la composición y la agregación. Entonces, ahí ya están viendo la diapositiva de la cardinalidad. Sí. Ok. Miren, Sí. la composición y la agregación son relaciones que no tienen nada que ver con la herencia. Son muy diferentes a la herencia. En la herencia, así haciendo un recordatorio, pues dijimos, la herencia tiene dos objetivos. Uno es la reutilización de código. El código que ya tenemos lo vamos a utilizar para diseñar nuevas clases. Y dos, pues la clasificación. Cuando tengamos en la vida cotidiana un ejemplo donde clasifiquemos algo, pues es susceptible de modelarse a través de herencia. Sin embargo, la composición y la agregación son muy diferentes a la herencia. Aquí se trata de que formemos un objeto a partir de otros objetos, o dicho de otra manera, que metamos objetos dentro de otro. Eso es composición y agregación. Entonces, para eso vamos a tener cierta cantidad de objetos que están relacionados con otros objetos. A esto se le conoce como grado de dependencia o también cardinalidad o multiplicidad. Es decir, cuántos objetos de un tipo van a estar relacionados con cuántos objetos de otro tipo. Y vamos a usar esta tablita que les estoy mostrando pues para identificar esas cantidades. Hay ocasiones donde tenemos un solo objeto relacionado con un objeto de otro tipo, cuando decimos que es de 1, 1, o 0 o 1. Hay ocasiones en las que la cantidad mínima de objetos que se van a relacionar son 0, o puede ser 1 nada más, o hay cierta cantidad de un objeto con cierta cantidad de otros. Cuando son 0 o muchos, usamos una notación a través del símbolo de un asterisco. Eso indica que son muchos objetos los que van a estar relacionados. No sabemos exactamente cuántos, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen al inicio del semestre, oye, vas a tener un grupo de programación orientada a objetos.
donde le vas a impartir clase a muchos estudiantes, pero al inicio del semestre, antes de las inscripciones, todavía no sé la cantidad exacta. Entonces, digo, ahí voy a tener una relación de un maestro a muchos estudiantes, pero como no sé la cantidad, pues no le pongo un número, en su lugar le pongo un asterisco, ¿no? Ese sería un ejemplo de cero o muchos. Hay ocasiones en las que decimos uno o muchos, pero por lo menos uno. O sea, sé que voy a tener por lo menos un estudiante, entonces ya no uso el asterisco nada más, sino pongo un 1, coma, coma y el asterisco, indicando que como mínimo voy a tener un estudiante. Entonces, de esta manera vamos a representar cuántos objetos de un tipo están relacionados con cuántos objetos de otro tipo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí recuerden que los rectángulos con las 3 secciones son clases. Entonces estamos relacionando clases, donde estamos diciendo 9 jugadores participan en un equipo de béisbol. O aquí está el ejemplo que les mencionaba anteriormente. Un profesor imparte clase a muchos estudiantes. Vean que tiene el asterisco del lado de los estudiantes. Eso quiere decir que van a ser muchos. No sabemos exactamente cuántos, pero van a ser muchos, ¿sí? O un vehículo tiene 0 o más ruedas, pensando en que hay vehículos que no tienen ruedas, por ejemplo, pues un bote, ¿no? Entonces, de esta manera estamos relacionando cierta cantidad de objetos de un tipo con cierta cantidad de objetos de otro tipo. Estableciendo las relaciones en sus clases, recuerden que al crear los objetos, pues obviamente van a estar relacionados. Entonces, eso define una composición. ¿Qué es una composición? Es una relación muy fuerte entre clases. Se utilizan para modelar un todo y sus partes. Es decir, yo voy a formar un todo a partir de sus partes. Recuerdan una diapositiva que había de una bicicleta, ¿no? Donde se apreciaban los componentes de una bicicleta. Es más o menos lo que hacen las maquiladoras en la ciudad. Una maquiladora recibe las partes por separado, incluso vienen de otros países, aquí ensamblan esas partes, forman algo, forman un todo y luego devuelven ese todo ya ensamblado. Entonces están haciendo una composición. Las maquiladoras se encargan de componer un objeto. Aquí, ¿por qué decimos que Entonces, estábamos donde una composición significa que voy a meter objetos dentro de otro. ¿Y por qué decimos que es una relación fuerte? Porque la parte el todo, el objeto del todo, no puede existir si no existen sus partes. Por eso es una relación fuerte. Para poder armar la bicicleta, por ejemplo, yo necesito tener todas las partes. Vamos a pensar en que me lleguen la mayoría de las partes, pero no me llegaran los asientos. Pues no puedo formar la bicicleta si no le pongo el asiento. Entonces es una dependencia mutua entre los objetos de las partes y el objeto del todo. De tal manera que el todo no lo puedo formar si me falta una parte. Yo no puedo formar la bicicleta, por ejemplo, si me faltara una rueda, si me faltara un manubrio, si me faltara la cadena, etcétera. Entonces, para formar el todo, primero necesito que existan sus partes. Y a su vez, las partes desaparecen cuando se elimina el todo. Por ejemplo, si yo vendo la bicicleta, pues la vendo completa. Entonces, obviamente vendo también las partes que lo forman. Por esa razón, se dice que la composición es una relación muy fuerte entre las partes y el todo. Otro ejemplo que les puedo dar de composición es un pastel. Yo quiero hornear un pastel, pues necesito tener todos los ingredientes que serían sus partes. Necesito tener la harina, leche, huevos, mantequilla, azúcar, etcétera. Vamos a pensar en que no tuviera la harina, pues obviamente no puedo hornear el pastel. Pues por eso se dice que el todo no puede existir
si no existen sus partes. Y a su vez, cuando yo me como el pastel, pues obviamente me estoy comiendo las partes o los ingredientes que lo forman, ¿sí? Entonces, si desaparece el todo, que es el pastel, pues obviamente desaparecen también las partes que lo forman, ¿no? Entonces, por esa razón, se dice que la composición es una relación muy fuerte. Este mapa mental resume todo lo que tiene que ver la composición. Es una relación fuerte. Vean que está subrayado y repintado la palabra fuerte, porque esa es la diferencia que hay entre una composición y una agregación. Cuando veamos la agregación nos vamos a dar cuenta de esto. La composición es una relación fuerte entre un todo y sus partes, donde el todo se forma de sus partes y el todo no existe si no existen sus partes. Yo no puedo hornear el pastel si me falta un ingrediente. Y a su vez, si se elimina el todo, desaparecen sus partes. Acuérdense que estamos hablando de relaciones entre clases y que por ende van a tener los objetos que yo cree de esas clases. Si yo elimino un objeto del todo, pues ese objeto se debe encargar de eliminar también las partes que lo forman. Por eso dice que si se elimina el todo, desaparecen sus partes. En UML, esto se representa con un rombo de color negro. Seguramente han notado ahí en el EnClass que cuando agregan las clases aparecen otros iconitos ahí a la derecha. Entre ellos un rombo negro con una línea y un rombo blanco. El rombo negro lo vamos a usar para la composición y el rombo blanco lo vamos a usar para la agregación. Esos son los símbolos que vamos a poner. El rombo negro debe estar ubicado del lado de la clase que representa los objetos del todo. Es decir, el objeto al que le vamos a agregar, le vamos a insertar las partes. Ahora, ¿qué necesitamos hacer técnicamente hablando para poder implementar composición? A la clase del todo necesitamos agregarle tres cosas. Número uno, un atributo, que puede ser uno o varios atributos que representen las partes del todo. Es decir, puede ser un solo objeto o puede ser una colección genérica. Fíjate, si la composición fuera de uno a uno, es decir, por ejemplo, un automóvil tiene solamente un motor. Ahí tenemos una relación de composición. El automóvil no va a funcionar si no tiene el motor. Y a su vez, si vendo el automóvil, pues vendo también el motor que tiene, ¿no? Pensando en una venta completa. Entonces ahí, como la composición es de uno a uno entre el automóvil y el motor, eso quiere decir que un objeto de tipo automóvil adentro va a tener un objeto de tipo motor. Por eso dice que Hola. ahora sí, ya los escucho. Me está dando problemas la aplicación. Hay algunos estudiantes que no lo están viendo. Déjenme. Permítame tantito. Déjenme. Estoy agregando algunos estudiantes. Fíjense, cosa curiosa, yo tengo descargada la aplicación aquí en mi computadora y ayer me conecté a través de web, no a través de la aplicación. Ayer me conecté a través de web, no de la aplicación. Veo que la aplicación está dando problemas, entonces lo voy a hacer a través de web. Bueno,
Yay. Mm, ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Sí, Ok. sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, me está... Pues porque sí, hemos estado haciendo una videollamada. Ay, no, porque en serio, estas pinches vidas, esta cuarentena, yo no me salgo al trabajo y ya. No salgo casi nada a ningún lado porque la gente se culera. Es- Estás miando. Y pues sí, bueno, eso yo digo, pues yo no salgo de mi casa, así que para no aburrirnos tanto. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Sí, La verdad. Es que sí, está más estoy bajito tardando, que anteriormente. me estaba tardando porque algunos estudiantes me decían que no estaban viendo el enlace y los estoy agregando. Yo también estoy agregando algunos, Inge, nada más que no me aparece uno de mis compañeros, estoy checando eso. A ver, dime quién es y lo agrego yo desde aquí. Es Andrés Hernández, creo que se llama así. Sí, Andrés. Necesito el nombre completo. Carlos Andrés Hernández López. Carlos Andrés Hernández López. Sí, es él. A ver, ya lo agregué. ¿Alguien más que quiere que lo agregue? ¿Me escuchan ahí? Claudio José de la Rosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, A ver, escucho. déjame lo agrego. Sí, también. Ya lo agregué a él también. Nada más que sale que no está disponible. Pero bueno, Entonces no está conectado o algo. está Sí, conectado. eso debe ser. A ver, son 27 y somos como 36 ahora. A ver, ¿hay alguien más? Si no, para continuar. Todavía estoy agregando a unos cuantos güeyes. Ok. Rojas, Eric ¿Quién Misa. más falta? Ya estoy agregando a los de mi grupo que faltan. Me están mandando mensaje. Se fue. Continúa. ¿Todavía falta alguien más de agregar? Creo que en mi grupo ya no falta nadie que me haya dicho. Yo estoy preguntando, pero no me aún. No me va. El Messenger me va lento y nadie ha sabido. Bueno, pues déjeme continuar entonces. Este, Espera, uno. Eduardo Pérez. Eduardo Pérez. Sí. ¿No está él ya? A ver. Ah, ya está.
¿Ya está? Pues aparece aquí, Eduardo Pérez Escobar. Ya me uní. Sí, ya. No, es que me dijo ahorita que él faltaba, pero no. Bueno, ya están viendo ahí la diapositiva. Sí, amigo. Sí. Ok. Miren, continuamos. Para que haya composición, tiene que haber tres cosas. La clase del todo debe tener un atributo del tipo de la parte. Si la relación es de 1 a 1, pues va a ser un solo objeto que le voy a meter al objeto del todo, un solo objeto de la parte. Pero recuerden que también puede haber relaciones de tipo 1 a muchos. Eso quiere decir que voy a meter muchos objetos de tipo parte a un solo objeto del tipo todo. Por eso el atributo pudiera ser una colección genérica. Aquí. ¿Ok? Entonces, si es de 1 a 1, es un solo objeto. Si es de 1 a muchos, va a ser una colección genérica. Esa es la razón por la que vimos la colección genérica list. Segundo, la clase del todo debe tener un método que sea capaz de insertarle una parte a ese objeto. Y tercero, como la relación es fuerte, si se elimina un objeto del todo, pues ese objeto se debe encargar de eliminar las partes y eso lo va a hacer el destructor. Eso quiere decir que para que haya composición, la clase del todo debe tener el destructor que se encargue de eliminar las partes. Entonces, así se representa la composición. Vean que está un rombo del lado de la clase del todo. Aquí, un rombo de color negro. Aquí decimos, una empresa tiene muchos departamentos. ¿Por qué es una composición? Pues porque la empresa, que es el todo, no existiría si no existen los departamentos. Y a su vez, si la empresa desapareciera, si un objeto de la empresa desaparece, pues obviamente desaparecen sus departamentos. Entonces, vean que el rombo negro se pone del lado de la clase del todo. Y así indicamos la composición. Fíjense, las relaciones de herencia modelan situaciones de tipo es un. ¿Se acuerdan cuando dijimos? Un gerente es una persona. Ahí tenemos una relación de herencia. En la composición vamos a tener relaciones de tipo tiene un. Por ejemplo, un auto tiene un motor. Eso quiere decir que el objeto motor va a estar dentro del objeto auto. Y el auto debe tener un destructor. Si se elimina el auto, si se vendiera el auto, por ejemplo, pues se vende con todo y el motor que lleva dentro. De eso se encarga el destructor. Entonces, aquí tenemos las tres reglas que se deben presentar para que haya composición. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. Sí. La regla número 1 es la clase del todo debe, vean que está subrayada la palabra debe, eso quiere decir que es obligatorio. Debe tener un atributo de tipo parte, la clase del todo. Ese atributo va a ser un objeto cuando es una relación de 1 a 1 o va a ser una colección genérica si es una relación de 1 a muchos. La colección genérica que nosotros vamos a usar pues es la lista. Entonces, si un objeto se compone de muchas partes, entonces a la clase del todo le voy a poner una lista de partes que lo forman. Regla número 2. La clase del todo debe tener un método para insertarle objetos de tipo parte, una especie de mutator, como si fuera un mutator. Ese método va a recibir como parámetro un objeto y ese objeto lo voy a insertar a la lista de partes. Y número 3, la clase del todo
debe tener el destructor. Si yo elimino un objeto del todo, pues entonces el destructor, ¿se acuerdan que se ejecuta automáticamente? Se va a encargar de eliminar las partes que lo forman, para que no se queden las partes ahí como volando, ¿no? Si elimino el todo, pues que se eliminen también las partes que lo forman. Aquí tenemos un ejemplo genérico, ¿verdad? Así sería el diagrama de clases de una composición que tiene relación de 1 a 1. Vean que el rombo negro está del lado del todo y del otro lado está una sola parte. En este caso es una relación de 1 a 1, donde un todo solamente va a tener una parte. Vean que el todo tiene como atributo un componente de tipo parte, que es un objeto de tipo parte. Tiene un método que recibe como parámetro una nueva parte y que esta parte pues la va a agregar al componente que es el atributo. Es la regla número 2, este método, que es como un mutator. Y la regla número 3 es que el todo tiene un destructor, que cuando se ejecute automáticamente, este destructor lo que va a hacer es eliminar el componente, que es la parte que lo forma. Este es el código. Aquí tenemos la clase del todo, que tiene el componente de tipo parte, que es la regla número 1 de la composición. Tenemos aquí el método para insertar la parte. Vean que recibe un objeto que se llama nueva parte, de tipo parte, el cual se va a insertar al componente. Y aquí tenemos el destructor. Miren, aquí, esta es la forma en que vamos a eliminar un objeto. Cuando tú le asignas el valor de null a un objeto, pues se elimina. Entonces el destructor, acuérdense que se ejecuta automáticamente. Al ejecutarse, lo que va a hacer es borrar el objeto componente que tiene dentro. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, Sí. perfecto. Sí, Pero ¿alguien una tiene alguna pregunta. pregunta? Sí, dime. En la diapositiva anterior, eso que dice public void, insertar parte, parte nueva parte, no se puede simplemente poner una inicialización de componente como siempre lo hacemos. Mira, Documento. lo que pasa es que ese método es conveniente que esté para que tú puedas insertar la parte por primera vez o modificarla ya que esté creado el objeto componente. O sea, lo que se trata es preparar al objeto del todo para que pueda recibir una parte, para que puedas insertarle el objeto que le vas a meter dentro de él. Por eso es importante que esté ese método. Ok, muchas gracias. Si le sacáramos una radiografía al objeto del todo, veríamos algo como esto. El objeto celeste es el objeto del todo y adentro va a tener el objeto amarillo, que es el objeto de parte. Estamos en una relación de 1 a 1, donde un todo se forma solamente de una parte. Entonces vamos a tener un objeto dentro de otro. Cada uno de esos objetos va a tener sus propios atributos, métodos y propiedades como un objeto cualquiera, ¿va? Así se vería. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos una relación de 1 a muchos? Fíjate, aquí ya tenemos una composición de 1 a muchos. Eso quiere decir que un todo se compone de muchas partes. Entonces, la primera regla me dice que debo tener un atributo, pero en este caso lo que voy a tener como atributo es una lista de componentes o una lista de partes. Vean que es de la colección genérica list. Eso quiere decir que el objeto del todo adentro va a tener una lista con muchas partes. Va a tener un objeto que adentro a su vez ese otro objeto va a tener muchos objetos de tipo parte. Entonces, aquí se cumple la primera regla de la composición. La segunda regla es que voy a tener un método que sea capaz de recibir un objeto nueva parte y que este objeto se inserte en la lista de componentes.
Y la tercera regla es que tenga el destructor, que en este caso el destructor se va a encargar de borrar la lista de partes que tiene dentro. Así sería el código. Entonces, aquí como atributo tenemos este objeto lista de componentes, que es una lista de objetos de tipo parte. De tal manera que el objeto del todo va a tener adentro muchos objetos de tipo parte. Tenemos igual el método para insertar la parte. Esta nueva parte lo voy a agregar a través del método add. Lo voy a agregar a la lista de componentes. Este método add, acuérdense que viene de la clase list. Es el método que me permite recibir este objeto de tipo parte, lo voy a agregar a la lista de componentes. Y el destructor ahora se va a encargar de eliminar toda la lista. Recuerden que la lista tiene un método clear, que este método lo que hace es borrar toda la lista con todas las partes que tiene dentro. Entonces, así es como se codificaría la relación de composición de uno a muchos. Ahí tenemos las tres reglas. Esta sería la regla número 1, esta sería la regla número 2 y esta sería la regla número 3. Ahí tenemos las tres reglas para que se cumpla la composición en una relación de uno a muchos. ¿Ok? Si le sacáramos una radiografía a ese objeto, veríamos el objeto celeste, que es el todo, que adentro ya no tiene un solo objeto, va a tener muchos. Como en este caso, vean que tiene una lista de objetos amarillos, que son los objetos de las partes. Entonces, ese objeto celeste va a tener adentro muchos objetos de tipo parte. Y esos objetos van a ser controlados a través de la colección genérica list. Entonces, así en términos prácticos, lo que estoy haciendo es meterle muchos objetos a otro objeto. Fíjense, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta, alguien tenga alguna duda. Profe, ¿es necesario poner que el objeto se llame parte o puede tener cualquier nombre que queramos? No, tú le puedes poner el nombre que quieras. En este diagrama que les estoy mostrando, pues es un ejemplo didáctico, ¿no? De clase. Pero obviamente, pues va a tener el nombre de la parte, ¿no? Vamos a pensar en que, pues el todo fuera una empresa que adentro tiene departamentos, pues entonces el todo se va a llamar empresa, la parte se va a llamar departamento, ¿no? Aquí la diapositiva la puse como un ejemplo didáctico, ¿verdad? Pero obviamente puede tener el nombre que tú quieras. Bueno, ok, muchas gracias. Una pregunta Sí. sobre la segunda regla. La primera regla consistía en que se tenía que tener una parte, la tercera en tener un destructor, la segunda era para insertar o algo así. Sí, la segunda regla para que haya composición es que la clase del todo debe tener un método, como este que estoy encerrando, que sea capaz de agregarle una nueva parte. O sea, Siempre será en una lista. no siempre. Si la relación es de uno a uno, pues es un solo objeto. Si la relación es de uno a muchos, entonces sí va a ser una lista. Ok, ¿Ok? sí. ¿Algo más? ¿Se puede hacer una composición con la misma clase? Digo, que todo tenga dentro de sí mismo todo. No. No, ahí hay otras estrategias para eso. Más adelante vamos a hacer un ejercicio parecido a ese, pero ahí nos vamos a apoyar en los controles visuales. De hecho, fíjense, los controles visuales también son composición. Miren, déjenme buscar, a ver si tengo por aquí una diapositiva. No las tengo aquí. No.
¿Recuerdan cuando hicimos una aplicación que tenía un group box? Que adentro del group box le pusimos text boxes y le pusimos varias cosas. Eso es una composición también, porque fíjate, el objeto group box adentro va a tener objetos de tipo text boxes. Entonces, ahí estoy, bueno, no es una composición realmente, ahí es una agregación realmente, pero bueno, vamos a usarlo como si fuera una composición, donde le estoy metiendo objetos a otro objeto. De hecho, eso sí tiene que ver con lo que sigue a continuación. Miren, vamos a ver este caso. Vamos a analizar este caso que tenemos en la diapositiva, donde tenemos una relación de uno a muchos. Aquí yo tengo una lista de componentes, esto que estoy encerrando. Pero observen que esa lista es privada. ¿Sí? Si es privada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no voy a poder acceder a los componentes de las partes desde afuera. Entonces, ¿cómo le haría yo si desde afuera del objeto del todo necesito saber los datos de las partes que lo forman? Pues obviamente no lo podría hacer, porque en este caso resulta que la lista es privada. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Con este método. Recuerden que esto que estoy encerrando es el iterador. O sea, necesito un iterador. Ese iterador lo que hace es, va a recorrer la lista de las partes y va a ir sacando cada una de las partes que forman el todo, para que tú afuera recibas cada uno de esos objetos y hagas con ellos lo que quieras. Entonces, afortunadamente, hay un método que ya está hecho, que se llama getEnumerator. Ese método es un iterador. Ese método, para que pueda devolver cada una de las partes que forman la lista de componentes, necesita ser de tipo enumerator. ¿Sí? Entonces, por eso aquí declaramos de tipo enumerator. Enumerator es una interfase. Yo sé que no hemos visto el tema de interfaces. Lo vamos a ver hasta la próxima unidad. Pero ahorita por lo pronto, quédense con la idea de que lo que hace el getEnumerator es recorrer la lista de componentes y me los va a ir devolviendo para que el ciclo for each sea capaz de recibirlos y usarlos a su antojo. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace el iterador, el getEnumerator? Lo que hace es sacar todas las partes que forman el todo, en virtud de que tenemos aquí un componente privado. Por eso necesitamos el iterador. Si el atributo es privado, recuerden que no lo podemos acceder desde fuera. Entonces, por eso necesitamos el iterador. ¿Ok? Una pregunta. Sí. El iterador vendría siendo como las propiedades. Mira, un iterador se puede representar de dos maneras. Puede ser a través de propiedades o puede ser a través de métodos. En este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo en esta diapositiva, conviene más que sea a través de métodos. Y afortunadamente ya hay un método que ya está hecho que se llama getEnumerator. Este método está especialmente diseñado para que funja como un iterador. O sea, el getEnumerator, dicho de otra manera, es un iterador. Pero también se pueden implementar iteradores a través de propiedades. En este semestre no vamos a usar iteradores a través de propiedades. Siempre lo vamos a hacer a través del método getEnumerator. El próximo semestre, cuando llevemos estructuras de datos, ahí sí. ¿Por qué? Les voy a ampliar. En base a la pregunta, pues les voy a ampliar el por qué. ¿Por qué necesitaría yo implementar propiedades como iteradores?
Porque hay ocasiones en las que yo pudiera tener varias listas. Imagínate que un todo se forme de varias listas de partes. Entonces, en ese caso, yo no puedo tener varios getEnumerator. El getEnumerator no lo puedo sobrecargar. No puedo tener varios. Entonces, ¿cómo le haría para sacar los componentes de cada una de las listas? Pues lo haría a través de propiedades. Las propiedades se pueden usar también como un mecanismo de iteración. Pero nosotros no lo vamos a usar en este semestre. En este semestre solamente vamos a usar este método que se llama getEnumerator. ¿Ok? Este de aquí. Entonces, por lo pronto, quédense con la idea de que este método va a ser de tipo enumerator, así como lo estamos viendo aquí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí en este caso está usando el enumerator para acceder a muchas partes. Pero si Exacto. nada más tuviera una parte, si fuera composición 1 a 1. Mira, si es composición de 1 a 1, no necesito el getEnumerator. Basta con que ponga una función. Una función. Mira, déjame ver. Híjole, es que me tendría que salir de la diapositiva para escribir. Imagínate que sea composición de 1 a 1. El motor, por ejemplo. Que un auto tiene un motor. Entonces, a la clase... Mira, déjame escribirlo porque si no, no lo voy a poder explicar. Déjame compartirles ahora. Les voy a compartir. Espérenme tantito porque necesito escribir algo de código para explicar eso. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. 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 Ok. Déjenme. Aquí está. Están viendo el blog de notas, ¿verdad? Sí. Sí. Es más, lo voy a hacer con el ejemplo del auto y el motor. ¿Están escuchando viciado? Sí. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí. Ok, aquí voy. Aquí está la clase auto. Ahí vieron el atributo. Sí. Ok. Ahí tengo la primera regla, que es el motor es un solo objeto, puesto que un auto tiene un solo motor, pero lo declaré privado. ¿Ok? Y voy a insertarle el nuevo motor. Y motor es igual
nuevo motor. Y listo. Ahí tenemos la segunda regla. ¿Ok? Tengo el destructor. En este caso, pues nomás va a eliminar así sería el código. ¿Eh? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, sí. Fíjense. ¿No sería auto el del destructor? Ah, perdón. Sí, cierto. Sería auto. Una pregunta. Sí. Lo de mi motor igual a nuevo motor no debería ser el new, o eso ya va en el parámetro. No, no, no. Mira, el objeto mi motor ya lo estoy creando desde aquí. Ahí está creado. Sí. Pero acuérdate que al crearlo está vacío. A través de este método de insertar motor, le voy a insertar el nuevo motor. Oh, Entonces, ya. entonces aquí mi motor va a ser igual al nuevo motor. ¿Ok? Ya. Y luego, pues aquí está la tercera regla, que es el destructor. ¿Vamos bien Sí. hasta ahí? Sí. Ahora bien, fíjate. En este caso, mi motor está dentro del objeto, vamos a decir, mi auto, pero es privado. ¿Cómo le haría para sacarlo? Aquí sería así. Necesito un acceso. ¿Se acuerdan de los accesos? Así. Como en este caso, la composición es de 1 a 1. Tenemos un solo motor y ese motor es privado. ¿Cómo le hago para sacar el motor del auto? Pues lo voy a hacer a través de un accesor. Así. Voy a hacer un método que se llame consultar motor, que me va a devolver un objeto de tipo motor. Pues simplemente que devuelva mi motor. ¿Ok? Ok. Gracias. Sí, ok. Entonces, este es en el caso de que sea de 1 a 1. Pero si es de 1 a muchos, entonces necesito una colección genérica. Necesito un iterador. Porque en la colección voy a tener muchos objetos, ya no solo uno. Entonces la única manera en que puedo devolver eso, bueno, no es la única, hay varias, pero la mejor manera es a través de un iterador. ¿Alguien tiene más preguntas de este ejemplo que acabo de escribir? Si no, para cambiarme a las diapositivas. Es de los iteradores también habría una inicialización. No, el iterador es para consultar, es para sacar los objetos que tiene adentro el todo. Ok. No necesito inicializar. Más adelante viene cómo lo vamos a usar. ¿Alguien más tiene dudas de este ejemplo? Si no, para cambiarme a la diapositiva. No, yo estoy bien. Bueno, entonces déjeme cambiarme nuevamente a las diapositivas. Ok, entonces, pues aquí tenemos el iterador. Esa es la función del iterador. ¿Cómo vamos a codificar el iterador? Hay varias formas de hacerlo. Aquí en esta diapositiva les muestro una forma de hacerlo. Fíjate, no perdamos de vista que en este caso tenemos un objeto que es una lista de componentes. Esta lista de componentes viene de la colección genérica list. Eso quiere decir que el todo adentro tiene una lista de partes. Entonces, si tiene una lista de partes, pues yo lo puedo recorrer a través de un
for each. Entonces, esta es una forma en que puedo implementar un iterador. Hay otra forma más fácil, que es esta. Fíjense. Observen esto. Este es mi iterador. Es el iterador que yo estoy implementando dentro de mi clase del todo. Pero vean que aquí manda a llamar a otro getEnumerator. Pero ojo, no es el mismo, ¿eh? Se llaman igual, pero no es el mismo. Este que estoy señalando es el iterador que yo estoy poniéndole a mi clase del todo. O sea, este es el iterador de mi lista de componentes, pero este otro es el iterador de la colección genérica list. Entonces, de la lista de componentes me va a devolver los objetos que tiene dentro. Entonces, esta otra forma que les estoy mostrando en esta diapositiva es más práctica, ¿no? Aquí devuelvo la lista de componentes que tiene dentro el objeto del todo. Y esa es otra forma más fácil de poder sacar las partes que están dentro de un todo. Entonces, este método que estoy subrayando ya está hecho. ¿Y dónde está? Está en la colección genérica. Ahí está. Ya está hecho. Entonces, acuérdense, aunque se llamen igual, no se trata del mismo, ¿eh? Este es el que yo estoy haciendo. Haz de cuenta que, de hecho, mi iterador está usando el iterador de la lista genérica. Así es como funciona. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Yo sí, profe. A ver. La palabra yield en la anterior diapositiva. ¿Qué significa? Miren, les voy a explicar eso. Vamos a remontarnos al uso de los métodos. Vamos a remontarnos a los métodos. Si recuerdan, los métodos se clasifican en dos. Hay dos tipos de métodos. Hay procedimientos y hay funciones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que un procedimiento no devuelve valor, mientras que una función sí. La función tiene como restricción que solamente devuelve un valor. Eso quiere decir que una función no puede devolver muchos valores al mismo tiempo, solamente uno. Y para devolver un valor, usa una sentencia que se llama return. Aquí el problema es que nosotros tenemos adentro una lista de componentes. Es decir, tenemos muchos componentes. Entonces, vamos a manejarlo así. Yo no puedo poner una función que devuelva esa lista, porque la lista tiene adentro muchos objetos. Y recuerden que una función solamente me devolvería uno. Entonces, yo necesito una estrategia que sea capaz de devolverme muchos. Por eso se usa el iterador. Pero para diferenciar un iterador de una función, la función devuelve el valor con return. En cambio, el iterador usa una sentencia yield return. Eso es lo que significa yield. Que no es una función normal, sino que es un iterador. Que el iterador tiene la capacidad de devolver muchos, pero no devuelve todos al mismo tiempo, sino encuentra el primero y lo devuelve. Luego se posiciona en el segundo, lo agarra y lo devuelve. Se posiciona en el tercero, lo agarra y lo devuelve. Eso es lo que hace esta sentencia yield return. Entonces, es una manera de diferenciar de un iterador de una función. La función lo devuelve con return. En cambio, el iterador usa yield return porque lo va haciendo paso por paso. Agarra el primero, lo devuelve. Agarra el segundo, lo devuelve. Agarra el tercero, lo devuelve y así sucesivamente. Entonces, por eso se utiliza la sentencia yield return.
¿Algo más? Sería todo, profe. Gracias. Básicamente el yield return es como, ¿cómo explicarlo? Como un return pero para objetos. Es un return, pero para una colección de objetos. Ah, ok. O sea, cuando tú tengas una colección de objetos. Ok. Fíjate, si tú tienes, mira, vamos a poner un ejemplo, déjame pensar en un ejemplo real. Un auto tiene 4 ruedas. Vamos a suponer que mi coche tiene ruedas de diferentes marcas, que no son iguales todas, que son diferentes, pero tiene 4 ruedas. Entonces yo quiero conocer los datos de cada rueda. Entonces yo no puedo poner una función a la clase auto, que es el todo, que me devuelvan las 4 ruedas al mismo tiempo. Porque acuérdate que una función tiene como regla que nomás me devuelve un valor. Pero yo necesito 4 valores. Necesito 4 objetos rueda. Entonces, por eso le pongo un iterador que a través del yield return me va a devolver cada rueda. Pero no me las va a devolver las 4 al mismo tiempo. Sino va a agarrar la primera rueda y a través del yield return me va a devolver ese objeto. Y luego se va a posicionar en la rueda número 2, la va a agarrar y a través del yield return me va a devolver esa segunda rueda. Luego se va a posicionar en la rueda número 3 y a través del yield return me la devuelve y así sucesivamente. Entonces, por eso, Okay. Para eso sirve el yield return. Muchas gracias, profe. Entonces, la diferencia que hay con un iterador, con una función, es que el iterador me va a devolver varios objetos, una colección de objetos, pero no al mismo tiempo, sino uno por uno. Y una función solamente me devuelve un objeto. Esa es la diferencia. Entonces, por eso el iterador necesita usar la sentencia yield return. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra duda? Oiga, profe, volviendo a la segunda implementación. Ajá. El get enumerator donde está return, ese es de la clase genérica, ¿no? Sí. ¿Y para qué era el primero? El que está pues arriba. Es el iterador que tú le estás poniendo a tu clase del todo. Ok. O sea, fíjate lo que está pasando. Miren, fíjense, híjole, es que desgraciadamente aquí pues, no tengo pizarrón para explicárselos, pero mira, voy a tratar de explicarlo verbalmente. Tú tienes una clase del todo que adentro tiene una lista de partes y tú quieres sacar cada una de las partes del todo. Entonces fíjate lo que estás haciendo. Como esa lista de partes es privada, necesitas un iterador. Entonces tú le estás poniendo a tu clase del todo, le estás poniendo tu propio iterador. Pero fíjate, ese iterador en realidad le está pidiendo las partes al iterador de la clase genérica list. ¿Se da de cuenta que vamos a tener un intermediario con otro intermediario? El ciclo for each le va a pedir las partes a tu iterador y tu iterador le va a pedir las partes al iterador de la clase list. Entonces tu iterador le dice al iterador de la lista de componentes, mándame la primera parte. El iterador de la clase list le da el primer objeto a tu iterador se lo da al for each y el for each se lo da a ti, afuera. Entonces fíjate cómo el iterador de la clase list le manda el objeto de la parte a tu iterador se lo manda al for each y el for each se encarga de sacarlo del objeto. Así es como funciona. Por eso tenemos ahí dos get enumerators. El primer get enumerator, aquí lo voy a marcar con el número 1. ¿Sí ven lo que yo escribo aquí en la diapositiva? Sí. Ok, fíjate. El que tiene el número 1 es el iterador que tú le estás implementando a tu clase del todo. El que tiene el número 2 es el iterador que ya está hecho, que está en la colección genérica list, la que es parametrizada. Entonces,
el iterador número 1 le pide las partes al iterador número 2. El iterador número 2 se la pasa al iterador número 1 y el iterador número 1 se lo va a pasar al for each y el for each te lo pasa a ti para que lo uses afuera. Así es como funciona. ¿Algo más? Pues por parte sí quedó claro. Gracias. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna otra duda de los iteradores? Bueno, continuamos. Fíjense, hay ocasiones donde tenemos varias composiciones en el mismo modelo. O sea, eso quiere decir que un objeto del todo se puede componer de diferentes tipos de partes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el todo va a tener varios atributos de tipo parte. Vamos a pensar en un ejemplo real. La bicicleta, por ejemplo. La bicicleta, no todas las partes de la bicicleta son del mismo tipo. Tiene objetos de tipo tornillo, tiene objetos de tipo rueda, tiene objetos de muchos tipos, de tipo tuercas. Entonces, eso quiere decir que el objeto bicicleta se forma, se compone de diferentes listas de objetos de tipo parte. Una lista de tipo tornillo, otra lista de tipo rueda, otra lista de tipo tuerca. Entonces, el objeto del todo debe tener una lista de cada tipo de parte y debe tener un método para cada tipo de parte, para agregar cada tipo de parte. Sin embargo, pues ya sabemos que solamente puede haber un destructor, no puedo tener varios destructores, pero ese destructor se va a encargar de eliminar todas las listas de partes. Sin embargo, como tengo varias listas, pues voy a necesitar varios iteradores también. Eso es lo importante de esto, que aquí voy a tener varios iteradores, uno para cada tipo de parte. Pero aquí tenemos un problemita. Hace rato les decía, yo no puedo tener varios getEnumerators. Entonces, ¿cómo le haría? Lo vamos a hacer así, miren. Vean este caso. Fíjate. Vamos a analizarlo. Primero, aquí tenemos 3 composiciones. Aquí está una, aquí está otra y aquí está la otra. Eso quiere decir que este todo va a tener 3 listas de partes. Aquí lo vemos en los atributos. Vean que tiene una lista de parte 1, otra de lista de parte 2 y otra de lista de parte 3. Tiene 3 métodos para agregar cada una de las partes a su respectiva lista. Esa es la regla número 2. Aquí está el destructor. ¿Sí? Pero entonces necesito 3 iteradores. Sin embargo, yo no puedo tener 3 getEnumerators. Lo que vamos a hacer es implementar los iteradores, pero a través de propiedades. Miren, vean esto. Ese no es un método, es un iterador a través de una propiedad de solo lectura. Aquí tenemos otra propiedad para la segunda lista y otra propiedad de solo lectura para la tercera lista. Aquí está lo que les decía hace rato. Estos son los iteradores. Aquí me lo están indicando, miren. Esos son los iteradores. Pero, en este caso, estoy implementando los iteradores a través de propiedades, no a través de métodos. En realidad, funcionan exactamente igual. Exactamente igual. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos a través de propiedades? Pues porque yo no puedo poner 3 getEnumerators. No lo puedo hacer. Entonces necesito hacerlo a través de esta forma. La diferencia es que vean aquí, cuando usamos el getEnumerator, lo declaramos de tipo enumerator. En cambio, vean esto. Cuando son propiedades, van a ser de tipo enumerable. Fíjense,
déjenme nomás explicar esto y ahorita pasamos a la sesión de preguntas. Miren, no hemos visto el tema de interfaces. No lo hemos visto. Lo vamos a ver en la próxima unidad que veamos polimorfismo. Por lo pronto, quédense con la idea de que lo voy a manejar así, miren, para no confundir. Vamos a pensar en que la interfase enumerator y la interfase enumerable hacen lo mismo. Nada más que la interfase enumerator la voy a usar cuando sea el iterador getEnumerator. Cuando sea el iterador a través de propiedades, voy a usar enumerable. Con eso basta. No sé si tengan preguntas hasta aquí. Sí, yo tengo una. A ver. Al igual que se puede hacer una propiedad de solo lectura, también se puede hacer un set y no solo un get para ahorrarme los métodos. No. No, porque el iterador solamente sirve para consultar datos. No le puedes modificar a través de un iterador. El iterador es de solo lectura siempre. El iterador, dicho de otra manera, es un mecanismo que sirve solamente para sacar objetos de un todo. No sirve para meter. Entonces, no le vas a poner el accesador set, porque de hecho no se permite eso. Ok. ¿Algo más? No, sería todo por mi parte. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí está lo que les decía precisamente, ¿verdad? No puedo tener varios getEnumerators. Entonces, en lugar de eso, pues se recomienda poner propiedades de solo lectura. ¿Sí? Fíjense, esto se los quise explicar porque el próximo semestre sí vamos a ocupar esto, ¿eh? Fíjense dónde lo vamos a usar. El próximo semestre, cuando llevemos la clase de estructuras de datos, vamos a diseñar algunas estructuras de datos que tienen varios iteradores. Es decir, que se puedan recorrer de varias formas diferentes. Entonces, ahí sí vamos a necesitar propiedades como iteradores. En la clase de PO no lo vamos a usar. Nada más que sí se los quise explicar porque el próximo semestre sí lo vamos a implementar. Aquí en la clase de PO, el único iterador que vamos a usar se llama getEnumerator. Es el único. Y lo vamos a implementar a través de la interfase enumerator. ¿Ok? Esta es una forma de implementar el iterador. Aquí tenemos la sentencia GILReturn de la que hablábamos previamente. El GILReturn es para que me devuelva cada uno de los objetos que tiene dentro. Hay una sentencia adicional que se llama GILBreak. El GILBreak es para que se salga del iterador. Cuando ya termina de recorrer todos las partes de la lista, pues que se salga. Y vean que todo está solamente de lectura, solamente tiene el accesador get. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Ay, yo, profe. Dígame. ¿Para qué dijo que era el jailbreak? El jailbreak es un indicador de que ahí se acaba el iterador. O sea, cuando ya termina de recorrer toda la lista de partes y que ya devolvió todas las partes, entonces se pone el jailbreak como un indicador de que ya terminó y que se salga. Okay. Es como si fuera, mira, es de manera semejante al fin que ponemos en los algoritmos, que ahí se acaba el algoritmo, pues el jailbreak es que ahí se acaba el iterador, que ya no va a devolver más. Ok, gracias. Y la palabra jail solamente la van a ocupar en iteradores, ¿eh? Es un indicador de que se trata de un iterador. ¿Ok? Sí.
Ando matando tu micrófono. Fíjense. Dijimos al principio, necesito que alguien tiene el micrófono muy alto. Que le baje poquito al micrófono. Aldo. Aldo, Aldo es el tuyo. Aldo. Mándale mensaje. se puede mutear. Ahí está. Miren, la composición no tiene nada que ver con la herencia, ¿eh? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque me ha tocado en muchas ocasiones cuando les aplico el examen, sobre todo el examen práctico de esta unidad, a alguien le toca un ejercicio de composición y resulta que él hace un modelo de herencia. Entonces, no sé por qué se confunden, no tiene nada que ver. ¿Cuándo vamos a usar la herencia? Acuérdense, cuando tengamos relaciones de tipo es un, cuando yo digo, un cliente es una persona, un gerente es una persona, en ese tipo de relaciones vamos a aplicar herencia. O cuando queramos clasificar algo, que yo digo, ¿sabes qué? Voy a clasificar todas las personas que tienen que ver con una escuela. Unas personas son secretarias, otras son estudiantes, otras son maestros, otros son intendentes, otras son administrativos, etcétera. Ahí aplica la herencia. En cambio, ¿cuándo voy a utilizar composición? Cuando yo le quiera formar un objeto a partir de otros. Cuando diga, tiene un, o tiene unos, o se forma de, este objeto tiene adentro este otro objeto. En ese tipo de relaciones vamos a aplicar composición. Entonces, resumiendo, la composición y la herencia no tienen nada que ver. Son relaciones muy diferentes. Las que sí son muy parecidas son la composición y la agregación, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Pues no. No. Bueno, entonces ese es el tema de composición. Ahora lo que me gustaría hacer, pues es este ejercicio, ¿verdad? Les voy a encargar un ejercicio. Miren, tengo mis dudas de cómo subir las tareas aquí. Fíjense que no me aparece. Ayer subí una tarea. A ver, ahí la está cargando. Ok. Tengo mis dudas de cómo subir las tareas aquí al Teams. Miren, vamos a hacer lo siguiente. A un grupo ya le encargué un ejercicio de composición, ¿verdad? Sí. ¿Ya se lo revisé? ¿Ya se lo revisé? No. Bueno. Porque aquí estoy revisando mis listas. Y tengo una tarea pendiente de revisarle al grupo B, al de los martes y jueves. Ah, no, perdón. Al grupo A, al de los lunes y miércoles. No les he revisado una tarea. ¿Cuál es la tarea que tenemos pendiente? La de composición. De composición, el ejercicio de empresas y departamentos. Pero es que aquí en mis listas me falta revisarle una tarea al grupo de lunes y miércoles. Es el ejercicio que nos encargó que hiciéramos cada quien, de lo que Con el quisiéramos. que implementáramos el Data Grid View. Ujú. ¿De qué era? No, es que no me Lo- acuerdo. Nos dijo lo que sea cada quien, pero que lo haga diferente todos. O sea, Meter datos y que se visualicen en un Data Grid View y que cada quien tuviese un tema propio, que si se repetía no nos revisaba ninguno. había que implementar listas. Es lo mismo de composición. Ok, pero que cada quien lo hiciera de lo que quisiera, ¿va? No, bueno, no me estoy...
perdón, no era de composición, pero sí cada quien lo que quisiera. O sea, de meter datos a un Data Grid View. Sí, nada más. Meterlo a una lista genérica y luego al Data Grid View, ¿eh? Y ya me acordé. Era sin Sí. lista. Ahora con lista. ¿Era sin lista? Era... Sí, estábamos viendo una lista genérica nomás. Era una lista genérica. Meterla a la lista y luego vaciarla en un Data Grid View, ¿no? Sí. Ok. Sí. Bueno, miren. Entonces, ese ejercicio no se lo revisé al grupo A, que es el de los lunes y miércoles. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los estudiantes del grupo A, solamente los del grupo A, van a subir ese ejercicio aquí al Teams para revisárselo. Profe, Mande. pero los que no podíamos entrar a la videollamada todavía no nos aparece el grupo. O sea, nada más nos invitaron a la videollamada, pero no estamos en el grupo todavía. Entonces no podemos subir archivos ni nada. A ver, déjame ver aquí. A ver, pues denme los nombres para agregarlos. Aquí estoy listo para agregar. Ok, Rivera López, Brenda. Ok, ¿quién más? Víctor Manuel Hernández López, Carlos Andrés. Espérame. Víctor Manuel Rendón, ¿ah? Sí. Carlos Andrés Hernández López. Sí. ¿Quién más? Rojas Zambrano. Eric Misael. Ya te agregué también. Machado Aguilar, Héctor Samuel. Ya te agregué. Solidal de Negro, Samuel Alberto. Ya te agregué. Medellín Santos, Oscar Alfredo. Listo. Mera Sánchez. También ya está. González Leiva. A ver, otra vez, perdón. González Leiva. Juan Eduardo. Sí. Ya está. ¿Quién más me falta? René Alexis Salinas de los Santos. Ya lo agregué. ¿Quién más me falta? Gustavo Flores de la Cruz. Ya lo agregué. Carlos Daniel Morín. Ya lo agregué. Jaime Verdugo Jiménez. Ya está. ¿Quién más me falta? Andrea Martínez, Limón. Ya está. ¿Ya son todos?
Creo que ya son todos, ¿no? Aldo Ezequiel Rodríguez Méndez también, profe. Ah, ok, permítame. Sí. Ya lo agregué. Juan Hernández Rosas. Fíjense que lo curioso es que yo ya los había agregado a todos ellos. De hecho, ayer formé el grupo y los agregué a todos los de la lista. No sé por qué no aparecieron. A lo mejor no han entrado, ¿ah? Es que nos salía la invitación por medio del correo, pero a la hora de picarle no nos dejaba acceder al grupo. Entonces no sé si hubo un error o algo ahí. Solamente nos mandaba la aplicación o de escritorio o de web de Team. No nos salía en ningún grupo. Pues lo raro es que te digo, ayer me dediqué a eso, capturé toda la lista completa de los dos grupos. Pero bueno, bueno, ¿alguien más? ¿No hay más? Creo que no. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. No sé cómo funciona lo de las tareas aquí. Ya por lo pronto hice la tarea que le llamé, aquí la estoy cargando, permítame. Tarea 3.1. Entonces, quiero que suban ahí sus tareas. De hecho, aquí me sale que uno ya entregó. Ah, fui yo. Solamente los del grupo A, o sea, los que son de lunes y miércoles, van a subir ese ejercicio que tienen pendiente. Les iba a revisar, era el diagrama de clases, no, ¿qué era? El análisis, el diagrama de clases y el código, ¿verdad? ¿Así es? Sí, del primero. Bueno, solamente lo van a subir los del grupo A, porque necesito emparejar a los dos grupos. Me falta de revisar ese ejercicio. Y lo quiero usar a manera de prueba para ver cómo funciona esto de las tareas. ¿Ok? Entonces, en el transcurso del día, hoy por la tarde, pues van a tener todo el día de hoy. A los que vayan subiendo, pues les voy a ir revisando y ahí mismo les voy a hacer las observaciones pertinentes. ¿Ok? Y que una pregunta. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya me confundí. La tarea que puse ahorita aquí en Teams, yo envié el ejercicio de las empresas y de los departamentos, que también lo he encargado. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿va a poner otro apartado para la tarea que nos falta entregar al grupo A o...? Voy a poner otro para la tarea de composición. Ahorita, de hecho, mira, déjame editarla de una vez. De una vez, para que no haya confusión. Y la estoy editando.
Ahí ya lo actualicé. Capturar datos en una lista genérica y ver en Data Grid View. Y es exclusiva para los del grupo A. O sea, los de la clase de lunes y miércoles. Esto es porque no me quiero desfasar con las calificaciones de cada grupo, ¿eh? Pues como a ellos me faltaba ese, pues voy a revisarles eso. Luego les voy a publicar cuál va a ser la tarea 3.2. Que bueno, al otro grupo ya se la había encargado, era el de las empresas y ¿qué? Empleados, ¿no? Algo así. Sí, hacer para insertar una empresa y capturarle los departamentos, ponerlos en un Data Grid View. Ok, pero ya con composición, ¿va? Sí, con composición ya. Bueno, vayan preparándola, pero todavía no la suban. Lo voy a poner voy a poner otro apartado. Dije, entonces esa la puedo deshacer, la que envié, y puedo enviar la otra porque todavía no la va a calificar. Sí. Ok. Sí, así es. Ok. Miren, ya para cerrar, quiero ser muy enfático en lo siguiente. Estamos haciendo un esfuerzo todos por conectarnos desde nuestras casas, por no perder las clases, por continuar haciendo ejercicios, etcétera. Vamos a ayudarnos entre todos. Vamos a usar esta plataforma que pues, ya vemos que está muy completa, pues para poner ahí preguntas, ayudarnos entre todos. Si alguien puede ayudar a un compañero, pues no espere a que el maestro conteste, ¿verdad? Vamos a apoyarnos entre todos. Y no quiero ver programas copiados. Voy a ser muy enfático en esto. No quiero ver programas copiados. Si yo detecto programas copiados, no se los voy a tomar en cuenta a ninguna de las copias. No me voy a poner a investigar quién lo hizo y quién se lo copió. Créanmelo, aunque sea el mismo ejercicio, es muy fácil darse cuenta cuando es copiado. Entonces, no quiero ver programas copiados. Así que, pues evítenme la pena de negarles la asignación, de la calificación de una tarea, ¿no? Porque no tiene caso, si no, pues entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto, no? El chiste es estar practicando, pues ahorita que estamos viviendo esta contingencia, y pues es una manera de estar ocupados también, ¿verdad? Pues ¿qué están haciendo ahí encerrados en sus casas sin hacer nada, ¿no? Entonces vamos a aprovechar el tiempo con eso, ¿no? Entonces, ya para cerrar, pues les encargo a los del grupo A, van a tener todo el día de hoy para ir subiendo sus tareas, y a través de la misma plataforma, pues ahí les voy a ir haciendo comentarios de las tareas, ¿ok? Y yo lo voy a tomar en cuenta, las tareas cuentan, ¿eh? Estas tareas que estoy encargando en línea cuentan. Entonces yo las voy, de hecho me traje las listas, aquí tengo las listas en casa, y aquí voy a ir anotando los cumplimientos de tareas. No sé si hay alguna pregunta antes de desconectarnos. Profe, yo sí, una pequeña pregunta. Los del grupo B de martes y jueves, ¿cuál tarea tendríamos nosotros? Pues es la que les había encargado de composición, nomás que todavía no asigno el rubro de la tarea. Lo van a subir en la tarea 3.2. Dame ahorita nomás chancita de subirlo, de hacer la tarea, y ahorita lo suben. Ok, ¿ese también sería para mañana o para hoy? Pues yo creo para mañana. A ver, déjenme ver. Era el de los data views. No, pero era... Espérame. Era de las empresas, ¿no? El de la empresa y departamento. Sí. Era... uno de insertar un objeto en el Data Grid View, algo así era. De la práctica de composición, el primero. El ejercicio 1, ¿no? Sí. Sí, era ese. Es que es uno diferente. De la práctica 3.2. Sí. 3.2 el 1. Bueno. 3.2.1. El grupo B, los que son martes y jueves, lo van a subir en el rubro 3.2. Pero todavía no lo hago. Denme chancita, ¿va? Ok.
Yo les aviso ahí cuando esté listo. Bueno, de hecho ahí les va a aparecer. ¿Ok? Ok, está bien. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, Ya está, profe, gracias. nos vemos. Miren, a ver, dime. Entonces el 3.2 nada más es para los del grupo B, los del grupo A, lo que no lo vamos a enviar entonces todavía. Los del grupo A, los del grupo A, ahorita no solamente van a subir lo de el libre, el Sí. que era de tema libre, nada Sí. más ese. Nada más ese. Ok. Sí. Ok. Mañana me voy a conectar. Miren, mañana no quiero dar clase realmente, no quiero adelantarme todavía a agregación, quiero ver otros ejercicios de composición. La clase de mañana va a ser realmente de asesoría de los ejercicios. Pero sí me voy a conectar. ¿Ok? Ok. Ok. Pero Si alguien tiene preguntas o dudas, pues hágalas ahí en el chat, ¿verdad? Vamos a aprovechar ahí mismo. Ahí mantenemos comunicación y ahí mismo les contesto. O si alguien tiene la respuesta, pues le contesta. Ok. Bueno. Pues si no hay dudas, pues nos vemos mañana. Yo sí tengo una duda, profe. Dime. Profe, a nosotros nos había encargado, al grupo B, nada más había encargado el Data Grid View que insertarle un objeto nada más al Data Grid View. No nos había encargado algo de composición. No, Pues era- exacto, era algo de las diapositivas, no era de ningún ejercicio, ni tareas 3.1, ni nada. Sí, exacto. Bueno, miren, Sí, vamos a cierto. hacer una cosa. Otra vez. Miren, vamos a hacer lo siguiente. El grupo A, tengo pendiente revisarle el ejercicio libre, el que ustedes iban a diseñar. De agregar a una lista genérica y mostrarlo en un Data Grid View. ¿Qué les parece si mañana, en la mañana, nos ponemos de acuerdo para ahora sí encargar el ejercicio de composición a todos los grupos? Ya mañana definimos cuál es el ejercicio que van a hacer y sirve que me dan tiempo de crear la tarea 3.2. Es que el ejercicio de los Data Grid View nos había encargado, nos había dicho algo de unos puntaje extra a quien hacía la opción de borrar o algo así. Sí, no nos ya la habían tengo hecho. también. Es que ¿Y alguien muchos ya lo lo hizo? tenían hecho para. Pues sí, pero ¿cómo me voy a dar cuenta quién lo hizo? Pues eso era en clase presencial, pero pues ahora va a ser complicado ahorita para darme cuenta quién lo hizo, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije nomás al primero que lo hiciera, algo así les dije, ¿no? Sí. Sí, entonces pues me va a ser complicado saber eso, ¿no? Entonces pues eso lo vamos a dejar pendiente, ¿no? Ya que se reanuden las clases presenciales, pues ahí vemos cómo les asigno algo, ¿no? Entonces por lo pronto, entréguenme los del grupo A, el ejercicio ese libre. ¿Ok? Ok. Bueno. Bueno. ¿Y el grupo B queda pendiente? Sí, mañana les digo cuál es el ejercicio que van a subir. Ok. Está bien. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana, Buen día. buen día. Hasta mañana. Jonathan,